poner a grabar, sí. Antes de ir adelante ya, Ya. así toca hacer la vuelta, ¿listo? Sí, ahí ya estoy grabando. Ya, listo. Vale. Bueno. Bueno, Vale, gracias. Entonces, espéreme, saco los archivos, comparto pantalla y continuamos, ¿vale? Un ratico, muchachos. Bueno, entonces, muchachos. Entonces, bueno, estábamos pues analizando por la mañana este nomograma, organigrama o flujograma, como lo quieran llamar, que es el que nos permite entender la metodología general, digámoslo así, de la evaluación técnica que se debe hacer en los pavimentos, ya en uso, obviamente, evaluación técnica que uno hace los pavimentos en uso, para poder establecer básicamente toda esta metodología nos va a permitir a nosotros establecer unos valores, digámoslo así, unas dos herramientas, unos dos conceptos, que es el análisis estructural, el índice de estado, con lo cual nosotros vamos a poder separar, decíamos por la mañana, separar el tramo, el corredor vial evaluado, lo podemos separar en secciones homogéneas, lo debemos separar más bien en secciones homogéneas, con el ánimo pues de hacer la gestión vial respectiva, ¿sí? Dentro de un sistema de gestión de pavimentos, hacer la gestión vial respectiva. Y esa gestión vial respectiva pues hace referencia al estudio y análisis de las alternativas de rehabilitación, ¿no es cierto? Cuáles salen más económicas, cuáles duran más, cuál es más rentable para la entidad dueña del proyecto, etcétera, etcétera. Después de realizar ese análisis, pues ya se implementa y se lleva a cabo o se ejecuta la alternativa de rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que la evaluación estructural es la parte técnica, involucra la estructura, ¿no es cierto? Los equipos modernos pues obviamente están mejorando la operatividad de esa evaluación técnica. La tecnología ha permitido que esa evaluación técnica que antes se hacía en bastantes días, ahora ya se haya reducido a escasos días, ¿listo? Entonces, dentro de la evaluación estructural, decíamos prácticamente los parámetros que eran los módulos resilientes, los módulos dinámicos, el número de capas, la cantidad de capas, el espesor de las capas, los materiales de las capas y las características de las capas, ¿de acuerdo? Y eso se hace, lo habíamos dicho, con una inspección visual, con una exploración geotécnica o un estudio deflectométrico. La evaluación funcional también dijimos que arranca con una inspección visual. Se debe hacer también un análisis de rugosidad, un análisis de agüellamiento y un análisis de resistencia al deslizamiento. Esta es la parte funcional. Estos son los componentes funcionales de la evaluación técnica, ¿no es cierto? Todo lo que hace referencia a la parte funcional. Y la parte funcional, habíamos dicho que hace referencia más a la calidad de la carpeta de rodadura, básicamente, la carpeta de rodadura, y que tiene que ver con la sensación de confort, la sensación de comodidad o la sensación de seguridad que transmite el pavimento al usuario. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos entrando poco a poco a cada una de estas etapas, digamos, de la evaluación técnica, tanto estructural como funcional. Vamos entrando a cada una de estas etapas. Vamos a arrancar por esta evaluación, vamos a arrancar por la evaluación funcional, y de la evaluación funcional vamos a hablar primero de la inspección visual, ¿listo? Vamos a hablar de lo que es la inspección visual. Entonces, la inspección visual, muchachos, sí, es que en este nomograma, pues
básicamente nos sirve para con lo que comentábamos por la mañana. Esta inspección visual me permite a mí de primera mano determinar el resultado de esa inspección visual, me permite a mí de primera mano determinar si va a ser una falla estructural o si se trata de una falla funcional, ¿no es cierto? Por eso siempre tiene que hacerse de primera mano o como primera etapa de la evaluación, como primera fase de la evaluación, tiene que hacerse la inspección visual, ¿de acuerdo? Con eso, como les digo, ya determinamos si es falla funcional o si es falla estructural, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos por la mañana, una falla funcional no necesariamente tiene que ser estructural, pero siempre una falla estructural también involucra un fallo funcional, ¿de acuerdo? Entonces, miremos esta inspección visual, ¿en qué consiste? Dice, consiste en la identificación de las fallas. ¿Listo? Eso es la inspección visual. Consiste en la identificación de las fallas o deterioros, como lo quieran llamar, de un pavimento y en el análisis de sus causas y efectos. Esa es la inspección visual, ¿de acuerdo? Entonces, consiste en identificar los tipos de fallas, los tipos de deterioros, ¿de acuerdo? De un pavimento que puede ser rígido o flexible, ¿no es cierto? O articulado, o incluso puede llegar a ser hasta una superficie en afirmado. Entonces, identificar el tipo de falla o deterioro en un tipo de pavimento rígido, flexible, articulado o afirmado, y analizar cuáles fueron sus causas, las causas de la falla, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser las consecuencias de esa falla, los efectos que puede traer esa falla si se sigue promoviendo, digámoslo así, si no se la controla en un justo tiempo, pues cuáles van a ser los efectos que va a traer esas posibles fallas. Entonces, lo que comentábamos por la mañana, miren, las fallas de los pavimentos pueden dividirse en 3 grupos fundamentales. Las fallas, ¿listo? Fallas y suficiencia estructural. Entonces, estaríamos hablando de fallas estructurales, ¿no es cierto? Fallas por defectos constructivos. Las fallas por defectos constructivos generalmente obedecen a fallas funcionales. Entonces, estamos hablando de fallas por insuficiencia estructural, que serían fallas estructurales. Las fallas por defectos constructivos, que generalmente estas obedecen ¿qué es? A las fallas funcionales, ¿sí? Los defectos constructivos, los malos procesos de construcción, generalmente siempre conllevan a ese tipo de fallas funcionales, ¿de acuerdo? Y tenemos el otro tipo de falla, que es la falla normal, digámoslo así, por la cual debe sufrir un pavimento, que es la falla por fatiga. Digamos que esta es la falla normal, ¿sí? La falla por fatiga. O sea, la falla por fatiga hace referencia a la acumulación de solicitaciones, a la acumulación de esfuerzos, pero entonces esta falla por fatiga, digamos que es la falla normal a la cual deben estar sometidos los pavimentos en el periodo de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, falla por insuficiencia estructural, ¿no es cierto?, que se da antes del periodo de diseño, fallas por defectos constructivos, que se da también antes del periodo de diseño o incluso inmediatamente después de construido el pavimento, se pueden dar estas fallas. Y las fallas por fatiga, pues ya son cuando se ha cumplido el periodo de diseño, que es la falla normal o la falla característica para la cual se diseñan los pavimentos, las fallas por fatigas o fallas por agüellamiento, pero al final del periodo de vida útil del pavimento, ¿listo? Entonces tenemos esos 3 tipos de fallas. Cuando nosotros vamos a hacer la inspección visual, ¿no es cierto?, la metodología que permite hacer esa inspección visual, pues me va a permitir a mí sacar conclusiones y establecer en cuál de estos está categorizada el pavimento, ¿no? El tramo evaluado. Cuando yo hago la simple metodología de inspección visual, lo lleva a que uno poco a poco vaya recogiendo datos y al final esos datos me arrojan unos resultados y esos resultados me permiten a mí definir si es estructural, si es constructiva o si ya es una falla por fatiga normal del pavimento. ¿Listo? Entonces, con respecto a esta inspección visual, muchachos, yo creo que aquí tenemos que hacer un paréntesis y recordemos rápidamente, muchachos, ustedes tienen que descargar ¿qué es? Su guía de
o su manual, su catálogo, su manual para inspección visual de pavimentos flexibles. ¿Listo? Tienen que descargarlo. Como les digo, esto es un manual que las personas que no somos expertas en el cuento de la patología de pavimentos, pues tenemos que tenerlo ahí a la mano para saber cuáles son las causas y consecuencias de un daño. ¿De acuerdo, muchachos? Solo una persona experta en el cuento que ya lleve años trabajando con patología de pavimentos o con procesos de rehabilitación, pues ya conoce, identifica rápidamente las causas y consecuencias de los daños. Nosotros como ingenieros mortales, pues nos tocará siempre tener a la mano el manual, ¿de acuerdo? Entonces, miren, tenemos el manual para inspección visual de pavimentos flexibles, que como les dije alguna vez en concretos asfálticos lo miramos. La idea es que nuevamente hagamos un repaso muy somero de qué es este manual, ¿cierto? Como les dije por la mañana, este manual es el resultado de un convenio interadministrativo entre la Universidad Nacional y el INVIAS, en el que se hizo un estudio del estado actual de las redes nacionales. Resultado de eso, pues nació este manual. Entonces, miren, en este manual, básicamente, muchachos, ¿qué van a encontrar ustedes? En este manual, pues primero van a tener una definición de los tipos de daños en pavimentos flexibles. ¿De acuerdo? Tenemos definiciones de los tipos de daños en pavimentos flexibles. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar aquí, me voy a regresar por acá a unas diapositivas. Espérenme, creo que son estas. Y tenemos que hablar de que el pavimento flexible, espérenme, ¿dónde es que está eso? Tenemos que hablar de que el pavimento flexible, muchachos, el pavimento flexible, está por acá. Luego nos regresamos a esto si es necesario. En Colombia, miren, desde hace muchos años, los daños en pavimentos flexibles, ¿no? Se clasifican en 5 grupos. Desde 1973, ¿no es cierto? Desde 1973, si bien es cierto, en ese año no existía todavía el manual de inspección visual, porque el manual de inspección visual es relativamente nuevo, creo que es del 2003 o del 2008. Bueno, no estoy muy seguro del año, pero es relativamente nuevo. Pero desde el 1973, muchachos, siempre se ha clasificado los daños o deterioros o fallas, ¿no? Como lo quieran llamar aquí, ¿no? Daños, deterioros o fallas, es la misma vaina, ¿no? En algunos textos ustedes van a encontrar daños, en otros van a encontrar fallas o deterioros, pero es lo mismo. Entonces, siempre los daños, fallas o deterioros en pavimentos flexibles se han clasificado en 5 grupos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Fisuras, ¿cierto? Fisuras. El segundo, deformaciones, que por la mañana explicamos algunas la diferencia de deformaciones estructurales y deformaciones funcionales. Entonces estamos con fisuras, deformaciones, desprendimientos, ¿sí? Es otro grupo de fallas, desprendimientos. El otro grupo de fallas son los baches y el otro grupo de fallas son otros daños. Otros daños que generalmente no son asociados digamos, a las características propias del pavimento, sino otros daños ajenos a la estructura del pavimento, como por ejemplo daños provocados por deslizamientos de taludes, bueno, etcétera, etcétera. Ahora vamos a mirar cuáles son algunos de esos otros daños, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos 5 grupos, muchachos: fisuras, deformaciones, desprendimientos, baches y otros daños. Miren que desde 1973 ya se tenía esta clasificación de fallos en pavimentos flexibles. Entonces, miremos acá el manual, miren el manual, que este manual es del 2000, creo que es del 2008, no estoy mal. Bueno, octubre del 2006, desde octubre del 2006 es este manual. También ya parte de esa clasificación, ¿no es cierto? Miren que clasifica las fallas, daños o deterioros en pavimentos flexibles de la misma forma. Miren, fisuras, ¿cierto? Fisuras, deformaciones, pérdida de las capas de la estructura, pérdida de las capas de la estructura, daños superficiales y otros daños. Entonces, miren que en cada grupo hay un tipo de daño, hay
hay varios tipos de daños, más bien, hay varios tipos de daños, en cada grupo hay varios tipos de daños, hay una forma de denominar esos diferentes tipos de daños para cada grupo, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar fisuras, deformaciones, pérdidas, daños superficiales, otros daños. En el manual también explica el procedimiento para el registro de los daños. O sea, hay que seguir una metodología para registrar esos daños, para hacer un levantamiento de daños. Yo lo llamo levantamiento de daños. O sea, ir al terreno con un metro, con una cinta, con lo que sea necesario, con una cámara fotográfica, obviamente, pues, o un celular. Entonces, yo tengo que ir a hacer el levantamiento de daños y el registro de daños, ¿de acuerdo? Entonces, ese procedimiento de daños, básicamente la guía nos dice que existen una hoja, digamos una hoja que es una hoja formato de cómo recoger la información en el terreno de manera sistemática. Entonces existe, dentro de este procedimiento, como les digo, existe una hoja de formato, una hoja muy sencilla, ahora la miramos, una hoja formato, y también existe una hoja, una segunda hoja de formato, pero esta segunda hoja de formato, digamos que es un resumen, es una hoja resumen de todos estos daños, causas, consecuencias y formas más o menos de identificarlas. Entonces, aquí en este procedimiento de registro de daños tenemos dos formatos, como les digo. El formato de la hoja el formato de la hoja de llenado, digámoslo así, donde vamos a ir llenando nuestra información, y el formato de la hoja guía. Como les digo, el formato de la hoja guía simplemente es el resumen de todos esos daños que vamos a mirar a continuación. ¿Listo? Entonces se captura en esos formatos. ¿Qué nos dice la guía? Que hay que hacer un reporte de esos daños. Sí, hay que hacer un reporte de esos daños, hay que hacer un informe de esos daños. Y de ese reporte de esos daños, obviamente saldrá un análisis. Hay que procesar los datos y de ahí saldrán, ya miraremos más adelante, que saldrán unos 2 índices, ¿de acuerdo? De esta inspección visual que hacemos con este manual, siguiendo estos tipos de daños, siguiendo la forma de recoger los datos, hacemos un análisis, muchachos, y salen unos índices, que es un índice de fisuración y un índice de agüellamiento, y con esos índices de fisuración e índices de agüellamiento sale otro índice, que ya lo miraremos adelante cuál es y para qué nos va a servir. ¿Listo? Entonces, esta es la guía de pavimentos ¿de qué es? De inspección de pavimentos flexibles. Entonces, por ejemplo, miren, rápidamente, no se olviden los 5 tipos, ¿no, muchachos? Esto no es caprichoso, esto tiene que hacerse así. Entonces, existen 5 tipos de fallas, fisuras, deformaciones, pérdidas de capas estructurales, daños superficiales, otros daños. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, arrancamos con el primero de ellos, que es fisuras. Entonces, miren, vamos a encontrar fisuras longitudinales y transversales. ¿Listo? Entonces, aquí en el manual miramos algunos ejemplos, algunas imágenes, fotografías, ¿sí? Y la forma como generalmente se debe dibujar un esquema. En el formato de captura de datos, siempre es bueno realizar este esquema, ¿no? De hecho, el manual le dice a uno que usted tiene que hacer este esquema. O sea, a medida que ustedes van recogiendo la información, tienen que ir realizando un esquema, ¿no es cierto?, del daño que van encontrando en su levantamiento de daños. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos aquí fisuras longitudinales y transversales, miren. Entonces, esta es una fisura longitudinal. Entonces, ¿cómo se dibuja en el formato? De esta forma, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver cómo se recoge la información en el formato guía o en la hoja guía. ¿Listo? Tenemos fisuras transversales, miren. Fisuras longitudinales, fisuras transversales. Aquí está la forma como se debe ir dibujando en los esquemas o en los formatos. ¿De acuerdo? Aquí en el manual aparecen las causas, las posibles causas, ¿de acuerdo? Las posibles causas de por qué se produce, en este caso, la fisura longitudinal o la fisura transversal. Entonces, por ejemplo, una posible causa de esas fisuras, dice rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un exceso de filler, o al envejecimiento de asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o gradientes térmicos altos, generalmente superiores a 30 grados. Entonces, miren, pretender
pretender aprenderse esto de memoria es muy difícil, muchachos. Eso es muy difícil. Mal haría yo en decirles que se aprendan esto de memoria. Pues esto, como les dije, obedece a que una persona experta que se ha dedicado siempre al tema de las rehabilitaciones, pues ya identifica la causa. Simplemente aquí la guía o el manual le dice cuál puede ser una posible causa. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser una posible causa? ¿De acuerdo? Entonces, habla de unas causas, habla de unas severidades. Esto es importante nosotros que vayamos registrando la severidad del daño. ¿Listo? Siempre se registra la severidad del daño. Entonces, esa severidad del daño, el manual la divide en 3. Severidad baja, severidad media y severidad alta. ¿Listo? Entonces, como les digo, muchachos, esto no es caprichoso, esto tiene que hacerse así, porque esta guía metodológica es la copia de una metodología francesa, que ya la vamos a mirar cuál es, y la metodología francesa lo que hace es hacer este seguimiento, este paso a paso. Entonces, miren que ya tenemos el tipo de falla, ¿no es cierto? La convención de la falla, fisuras longitudinales, FL, fisuras transversales, FT. Tenemos la forma de representar la falla, las posibles causas, tenemos las severidades, baja, media, alta, y cuando es el manual lo va orientando a uno, ¿de acuerdo? El manual lo va orientando a uno, le dice, ¿cuándo es una severidad baja? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, una severidad baja cuando la fisura es menor de 1 milímetro. ¿Listo? ¿Cuándo es una severidad media? Cuando las fisuras están entre 1 milímetro y 3 milímetros. ¿Cuándo es una severidad alta para este tipo de falla? Pues cuando las fisuras superan los 3 milímetros de abertura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que uno tiene que ir con un flexómetro a la vía o con una cinta métrica y si es necesario con un pie de rey, ¿no? Si es necesario con un pie de rey, podemos ir nosotros tomando los datos de la longitud de la falla, el tipo de falla, la abertura de la falla, etcétera, etcétera, y ya vamos reportando la severidad de la misma. ¿De acuerdo, muchachos? El manual también le dice cuál debe ser la unidad de medida de esa falla. ¿Sí? No es que nosotros le pongamos la unidad de medida que nosotros querramos, sino que el manual le dice que usted tiene que necesariamente colocar una unidad de medida pues racional, ¿no es cierto? En el caso de las fisuras longitudinales y fisuras transversales, pues la unidad de medida me dice que son metros, ¿no es cierto? Aunque miren que dice que es posible determinar el área de afectación de este deterioro en metros cuadrados, ¿no es cierto? Multiplicando la longitud total de la fisura por un ancho de referencia establecida 0.6. Bueno, entonces, el manual, como les digo, les va definiendo a ustedes cuál es la unidad de medida de la falla o cuáles son las alternativas de unidad de medida y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, además de eso les dice la evolución probable. Miren, entonces, ¿qué tiene qué tiene este manual? Les dice, miren, tipo de fisura, ¿no es cierto? O grupo de fisuras. Primero, grupo de fisuras. O grupo de daño, más bien. Perdón, grupo de daño, ¿no es cierto? Primero, grupo de daño. Listo. Luego, tipo de fisuras, la convención de la fisura, ¿no es cierto? La forma de esquematizar la fisura, las causas, las severidades, la unidad de medida y la evolución probable. O sea, que le está diciendo más o menos esta evolución probable hace referencia a qué es lo que le puede pasar al pavimento si ese tipo de falla no se controla a tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fisuras longitudinales o transversales, si no se controlan a tiempo, pues la evolución probable es una piel de cocodrilo. ¿Y la evolución probable de una piel de cocodrilo cuál es? Claro que antes de esta piel de cocodrilo aparece lo que se llama fisuras en bloque, ¿no? Hay otra daño por ahí que se llama fisuras en bloque. Entonces, ¿cuál es la evolución probable de una fisura longitudinal o transversal? Lo que se conoce como fisuras en bloque. Y después de las fisuras en bloque viene este fallo, deterioro, que es la piel de cocodrilo. Después de la piel de cocodrilo viene la desintegración o el desprendimiento. Después del desprendimiento vienen lo que se conoce como el ojo de pescado. Entonces, también le explica la guía cuál es la posible evolución si es que ese daño, como les dije, muchachos, no se controla en su debido momento. ¿Listo?
Entonces, listo. En cuanto a fisuras, tenemos la fisura longitudinal y transversal. Rápidamente, leámoslas por lo menos, ¿listo? Para que ustedes las conozcan. Pues es obligación de ustedes echarle un vistazo un poco más detallado a este manual, ¿sí? Para que se hagan una buena idea. Pero por lo pronto leamos rápidamente los tipos de fallos. ¿Listo? Los tipos de fallos o deterioros. Tenemos fisuras de junta de construcción, miren. Fisuras de junta de construcción. ¿Listo? Seguramente aquí quiere decir que el ancho está aquí. Entonces aquí es una fisura de junta de construcción. Una fisura de junta de construcción longitudinal es porque el ancho de la finisher no daba valga la redundancia, el ancho suficiente para poder alcanzar todo el carril, ¿no? Entonces generalmente esto obedece a que se hizo un mal traslapo ahí en la unión de la carpeta asfáltica debido pues a los anchos de las finishers. General, pues lo ideal es que el ancho de la finisher sea por lo menos el ancho del carril, ¿no? Miren lo que ha pasado aquí. Lo ideal es que una finisher llegue o cope el ancho del carril. Mira, aquí se da cuenta uno que está el carril. Por la línea blanca nos damos cuenta que esto tiene un carril, 2 carriles. Pero miren que aquí, al parecer, pues uno podría especular aquí muchas cosas, ¿no? Yo podría especular aquí que se trabajó con una finisher de un ancho muy, muy limitado. Y entonces se produjo esta fisura constructiva, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos fisuras constructivas longitudinales, fisuras constructivas transversales, ¿de acuerdo? La forma de representarlas, ahí están, ¿listo? La forma de representarlas, las causas, ahí están. Aquí tenemos una fisura constructiva transversal, ¿no es cierto? Generalmente estas obedecen a que se acaba la jornada laboral, la jornada de trabajo, llegan las 5 de la tarde y la finisher llega hasta aquí y al otro día pues arranca en este punto y si no se hizo un buen remate, digámoslo así, de esta fisura, pues van pasando este tipo de cosas, ¿listo? Este tipo de daños, fallas o deterioros. La convención de cómo se debe registrar, ¿listo? Severidades, ¿no es cierto? Lo mismo, severidades, ya sabemos, severidad baja, media, alta, la unidad de medida, ¿no es cierto? La evolución probable, listo. Vamos con otro tipo de fisuras. Por ejemplo, fisuras por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto. Generalmente este tipo de fallas obedece en las juntas donde hay puentes, ¿no? Donde hay puentes. ¿Listo? Porque dicen, mire, que es reflexión de juntas donde hay placas de concreto. Generalmente, ¿dónde hay placas de concreto? En los puentes, ¿de acuerdo, muchachos? En los box culvert, de pronto. Entonces, donde hay concreto debajo, ¿sí? Caso puentes o caso algún box culvert, donde hay estructuras de concreto, entonces se reflejan las juntas, y van apareciendo este tipo de fallas, ¿no es cierto? Entonces existe también fisuras por juntas longitudinales o fisuras por juntas transversales, FJL o FJT, ¿de acuerdo? Aunque esto, pues, lo correcto es que en una junta, sí, en una junta por lo menos se deje indicando o se deje señalizando, ¿no? Eso pues no es correcto así. O generalmente la parte de los puentes, en muchas ocasiones la parte de los puentes se deja el concreto, ¿no? Ya cuando se ha hecho algún mantenimiento se pasa el recarpeteo, se lo pasa por encima del puente, entonces pasa esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Muchachos. Sí, ingeniero. Listo, entonces miren, yo no me las sé todas, ¿no? Pero pues lo poco que yo tengo de experiencia en esto, pues les estoy comentando, ¿no? Pero como les decía, hay expertos que saben más las causas, las consecuencias y la posible evolución. Entonces las fisuras en media luna, ojo, fisuras en media luna, generalmente obedecen a sectores donde hay un mal confinamiento debido a muros de contención o debido a alcantarillas, ¿no? Debido a presencia de muros de contención o alcantarillas. Este tipo de fallos de media luna se puede confundir con un fallo de la banca, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuándo es un fallo de banca o cuándo es un fallo debido a la mala compactación, ¿de acuerdo?
Entonces, este es un fallo de media luna. La forma como se representa: causas, severidades, unidad de medida, metro cuadrado, evolución probable. ¿Listo? Fisuras de borde, muchachos, estas fisuras de borde, ¿sí? Corresponden a fisuras con tendencias longitudinales o semicirculares. Generalmente también estas fisuras de borde obedecen a que normalmente cuando se pavimenta una vía, se le para muchas bolas, digámoslo así, a la parte de la calzada o de los carriles, pero a la parte de las bermas y la parte de las cunetas como que no le paran tantas bolas, digámoslo así, y no se compacta bien, ¿no? Esa podría ser una de tantas causas, ¿no es cierto? Aquí ustedes leen, puede que sea esa o puede que sea otra causa, pero generalmente obedece a descompactación de las bermas o descompactación de las cunetas, ¿listo? O puede obedecer, por ejemplo, a la entrada aquí de agua, ¿no es cierto? La entrada de agua aquí por esta junta, la entrada de agua por esta junta puede generar pérdida de la resistencia en estos sectores y se van produciendo este tipo de fallas cuando pasan las cargas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, como les dije, solo un experto sabe exactamente cuál es la causa. Obviamente uno a ojo, lo que les voy a decir, a ojo uno no va a determinar la causa, ¿no? Uno lo que establece es posibles causas, ¿no? O sea, estas causas que aparecen aquí consignadas, pues son resultado de personas que tienen mucha experiencia, pero no es la última palabra. Para definir la posible causa, muy seguramente habrá que hacer otro tipo de auscultamiento, ¿de acuerdo, muchachos? Ya lo vamos a mirar eso. Entonces, esta es una posible causa, pero no es única y exclusiva y no es la definitiva y no es la última palabra, ¿listo? Ojo con esto, ¿no? No vayan a pensar que es la última palabra y no se vayan a confiar de que lo que dice aquí, eso es la última palabra y eso es ley. No, entonces siempre hay que tratar de inspeccionar un poquito más allá, sobre todo si son fallas estructurales, siempre se debe recurrir a otro tipo de procedimientos, ¿de acuerdo, muchachos? Las famosas fisuras en bloque, son el paso antes de la espina perdón, de la piel de cocodrilo, ¿listo? Las fisuras en bloque, pues se van volviendo fisuras en bloques más o menos grandes, miren, se van volviendo bloques más o menos grandes, y este es el predecesor de la piel de cocodrilo. Entonces, para que lo distinga, fisuras en bloque son bloques más o menos grandecitos en área, digámoslo así, ¿no es cierto? Que anteceden la formación de la piel de cocodrilo. ¿Listo? La forma de representarlos, causas, severidades, ¿de acuerdo? Tenemos la famosa piel de cocodrilo, que también son fisuras como esta, muchachos. Son fisuras como esta, pero miren que aquí los bloques son grandes, ¿cierto? Se va volviendo como un rompecabezas, digámoslo así, pero de piezas grandes. En cambio que la piel de cocodrilo es un rompecabezas, pero de piezas ya muchísimo más pequeñitas. Entonces, ¿cómo nace la piel de cocodrilo? Pues con las fisuras en bloque. Las fisuras en bloque se van convirtiendo en piel de cocodrilo. Miren, pues son un rompecabezas con piecitas más pequeñas. Entonces, miren que un bloque de estos es difícil que se desprenda, ¿no es cierto? Un bloque de estos es difícil que se desprenda. O sea, cuando hay un fallo de fisuras en bloque, difícilmente se desprenderá un bloque de estos. ¿De acuerdo? Pero cuando esa fisura ya ha evolucionado en lo que se conoce como la piel de cocodrilo, miren que estos bloquecitos ya son pequeños. Y estos bloquecitos pequeños perfectamente ya pueden desprenderse. Sí, es más fácil que ellos se desprendan, pues hay menos adherencia, digamos, entre ellos. Entonces, la misma llanta de los vehículos puede hacer que estos bloquecitos pequeños se vayan desprendimiento. Entonces, el resultado de esta piel de cocodrilo, pues son los desprendimientos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí la forma de representarlos, muchachos, causas, severidades, etc. El otro tipo de fisuras, ojo que estamos apenas en fisuras. El otro tipo de fisuras son fisuras por deslizamientos de capa, ¿no es cierto? Fisuras por deslizamiento de capa, entonces des en cuenta que aquí se producen unas microfisuras, digámoslo así, pudieron haberse debido a un frenado, ¿sí? A un frenado excesivo, ¿sí? O a un arranque excesivo de algún vehículo, pero es porque no hay una buena adherencia entre las capas.
¿de acuerdo? Entonces se pueden dar estas microfisuras por desplazamiento o deslizamiento de la capa asfáltica. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Fisura incipiente. Esa no la conozco, la verdad. La fisura incipiente son, bueno, creo que son, como lo pinta aquí, pues supongo que son fisuritas más pequeñas. Veamos qué dice aquí. Las fisuras incipientes corresponden a una serie de fisuras contiguas y cerradas que generalmente no se interceptan. Ah, listo, no se interceptan. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si estas fisuritas no se interceptan, pues es una ventaja, digámoslo así. ¿Por qué, muchachos? Será una ventaja que sean estas fisuras incipientes. ¿Cuál será la ventaja de estas fisuritas incipientes? Pues si se ¿Cuál cortaran será ya la sería posible? un piel de cocodrilo, pero como no ¿Cómo, se cómo? corta, o sea, si se ¿Cómo? cortaran entre ellas, ya sería una Claro. falla más grave, como la piel de cocodrilo. Exactamente. Pero, Entonces, sí, pero como son, o sea, exactamente. al parecer son superficiales, pues según lo que se me Sí, dice. sí, 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 son superficiales y por ahí están las causas. Generalmente son por cambios térmicos. Aquí está, mire, por cambios térmicos, ¿listo? Entonces son superficiales y lo bueno de ellas es que no terminan formando bloques y no terminan formando piel de cocodrilo. Entonces son fáciles de mitigar, digámoslo así, de alguna forma, ¿listo? Hasta ahí, digamos, lo que son las fisuras, muchachos. Esos son los grupos de fisuras. Luego viene el segundo gran grupo, que son las deformaciones. ¿Listo? Son las deformaciones. Entonces, dentro de esas deformaciones tenemos un primer tipo de fallo, deterioro. ¿Cuál era el otro término que estamos empleando? Falla, deterioro o daño. ¿Listo? Son tres términos que normalmente uno utiliza. Falla, deterioro o daño. Entonces, esta ondulación, dice, también conocida como corrugación o rizado, es un daño caracterizado por la presencia de ondas de la superficie del pavimento. Hagan de cuenta como este dañito que mirábamos acá, estas fisuritas, sí, pero digamos que en mayor magnitud, ¿de acuerdo? O sea, se afecta a una mayor área. Generalmente esto pasa pues en zonas, en climas cálidos, ¿no es cierto? Y donde hay vehículos pesados o debido a un frenado excesivo, entonces se puede ir provocando eso. A veces incluso ni siquiera el frenado excesivo. A veces las condiciones climáticas son tan agresivas que pueden ir provocando este corrimiento de la carpeta asfáltica. ¿Listo? Entonces, esa es la ondulación. Busquemos otra por acá. Abultamientos, miren, tenemos abultamientos, ¿sí? Aquí en las ondulaciones, digamos, las ondulaciones pues también son tendientes a formar abultamientos, ¿no? Las ondulaciones son tendientes a formar abultamientos como este, pero básicamente digamos que es el abultamiento es la evolución de las ondulaciones, ¿no es cierto? Entonces se forman estos tipos de abultamientos que generalmente son, se dan a nivel de la carpeta asfáltica. ¿Listo? Tenemos hundimiento, tenemos estos hundimientos. Ojo, que estos hundimientos, posibles causas, muchachos, posibles causas de estos hundimientos. Una, que sea un hundimiento, lo que decíamos por la mañana, que sea un hundimiento de tipo estructural, que falló la subrasante o fallaron las capas granulares. Entonces, esa puede ser una causa de este hundimiento, ¿no es cierto? Que es una deformación, pero es un hundimiento. Entonces, pudo haber fallado, como le digo, alguna de las capas o la subrasante, una causa, ¿no es cierto? Otra causa es que, por ejemplo, aquí hubo una obra de drenaje que pasaba por aquí, que no se compactó de manera adecuada, entonces se produjo este hundimiento por mala compactación de una obra de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos de hundimientos o las posibles causas. Ustedes ahí ya leen otras alternativas de causas, ¿listo? Miremos otra por acá. Agüellamientos. ¿Listo? Lo que hablábamos por la mañana, los famosos agüellamientos. Estos pueden ser de tipo estructural, ¿no es cierto? Cuando se produce una falla desde las subrasantes de las capas, o un agüellamiento único y exclusivamente a nivel de la carpeta asfáltica, que se conoce más bien como routing. El agüellamiento, pues obviamente, como su nombre lo indica, la forma de distinguirlo es que se produce en la huella, ¿no? O sea, dentro del carril, en la huella, o sea, por donde pasa la huella del vehículo, ¿cierto? Siempre se forman esos hundimientos en el lado de la huella del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es digamos que la
la clave para identificar un agüellamiento. Si se forma por donde pasa la huella del vehículo. ¿Listo? Bueno, veamos qué más tenemos por acá. Listo. Eso en cuanto a ¿qué es? En cuanto a deformaciones. ¿Listo? Tenemos el otro grupo que son la pérdida de capa de la estructura, pérdidas de las capas de la estructura, ¿no es cierto? Miren ¿qué generó esta pérdida de capa? Lo que ya dijimos, primero las fisuras en bloque, luego la piel de cocodrilo, y como yo les dije, cuando los bloquecitos son más pequeños, pues esos ya tienen menos cohesión entre ellos, y al tener menos cohesión entre ellos, entonces ya son fácilmente desprendibles, digámoslo así, se desprenden con facilidad, con el paso de los vehículos se van desprendiendo con la misma agua, pone a flotar esto y se desprenden, ¿listo? Con la misma presencia de agua, digamos que estos bloquecitos empiezan a flotar y se van desprendiendo porque pierden toda cohesión entre sí, ¿sí? Entre los mismos bloques se pierde toda la cohesión. Entonces aparecen lo que se conoce como descascaramientos, miren, estos descascaramientos. Aquí se alcanza a mirar que hay una capa asfáltica aquí debajo, ¿sí? Puede ser que esta capa se fundió o se instaló en 2 o 3 capas, entonces se va desprendiendo primero la capa de la corona, se conoce así la capa de la corona, luego la base, la intermedia. Acuérdense que cuando uno hace una construcción de pavimento, dependiendo del espesor, existen 3 capas, la base, la intermedia y la corona, ¿sí? Entonces, como les digo, dependiendo del espesor, cuando los espesores del pavimento son muy altos, la finisher no da para instalar espesores, por ejemplo, de 18 centímetros. La finisher no da para instalar esos espesores. Entonces, en el caso de un espesor de 18 centímetros, toca hacer lo que se llama una base y una corona. Entonces, son 18 entre 2. Entonces, la finisher puede instalar capas de 9 centímetros. Entonces, instala una capa que se llama la base y una capa que se llama la corona. Entonces, puede haber desprendimientos únicamente de la capa de la corona. Pero ese es reflejo de que, ¿qué? De que en esas capas que se instalaron, cuando se instalan capas en partes, siempre se tiene que garantizar, ¿qué, muchachos? ¿Qué se tendrá que instalar? La adherencia, exactamente, se tiene que garantizar la adherencia. Entonces, mire que aquí se está desprendiendo por la parte de la corona, pero puede haberse debido a una mala adherencia entre la capa denominada base y la capa denominada corona, ¿no? Entonces, prácticamente esto no era un pavimento de una sola capa asfáltica, sino que yo al verlo así, pues diría que esto es un pavimento que estaba funcionando como si tuviera 2 capas asfálticas, porque se perdió la adherencia entre la base y la corona. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los descascaramientos, posibles causas de lo que yo sé. Como les digo, esto solo un experto ya sabe exactamente las causas y consecuencias. Los famosos baches, ¿sí? Los famosos baches, que es cuando ya se interviene, cuando ya se afecta parte de las capas granulares, ¿no es cierto? En los desprendimientos generalmente todavía no hay afectación de la capa granular, pero cuando uno ya habla de bache es porque ya hay afectación de las capas granulares, como esto, miren, aquí ya prácticamente está empezando a salir los finos, o bueno, sí, en principio los finos de las capas granulares, entonces aparece el famoso bache. Incluso aquí en este dibujito ustedes miran que, en este dibujito lo voy a ampliar, miren que ya cuando empieza a afectar, cuando ya empieza a afectar las capas granulares, entonces ya se habla de que es un bache, ¿de acuerdo? Entonces miren que aquí en este dibujito mirábamos lo que les estaba comentando, que simplemente hay una afectación de una parte de la carpeta asfáltica, ¿sí? Seguramente la capa de corona de la carpeta asfáltica, pero no hay afectación de lo que es la base y menos la subbase y menos la subrasante. Entonces, para que vayan entendiendo, miren, más o menos la diferencia entre la una y la otra. ¿Listo, muchachos? Yo les explico rápidamente, pues, la diferencia entre la una y la otra, pues, de lo que me acuerdo y de lo que manejo, pues, lo que yo me acuerdo y lo que yo manejo es lo mínimo que debemos saber todos los ingenieros, ¿listo? Lo mínimo que deben saber ustedes, ¿listo? Es lo mínimo, pues, que uno debe saber, ¿listo? De ahí para allá, pues, ya es
Ya es la experticia de las personas que se dedican a este cuento. El parche, muchachos, el parche es cuando ya se ha hecho un proceso de mantenimiento, cuando ya se ha hecho un parcheo, uno tiene que registrar el área parchada, ¿listo? Y tiene que verificar la condición de ese parche, ¿listo? No se olviden que cuando uno habla de hacer un parcheo, simplemente se involucra la carpeta asfáltica. Cuando uno habla de hacer un bacheo, ya se involucra parte de las capas granulares. En todo caso, cuando yo estoy haciendo una inspección visual y un levantamiento de fallas, deterioros o daños, siempre también, si es que existen, tiene que hacerse el levantamiento de los parches existentes. ¿Listo? De la misma forma. El levantamiento de los parches existentes, el área del parche existente, la condición, la severidad, cómo está, en buen estado, mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer el registro de esos parches. ¿Listo? El otro gran grupo, el cuarto grupo de daños superficiales, de daños para pavimentos flexibles son los daños superficiales. Entonces, los daños superficiales, cuénteme. ¿El parche tiene la misma calidad, digamos, de la carpeta que se instaló o mayor? El parche tiene una específica, el INVIAS especifica cuál debe ser la calidad del parche. Yo no sé si usted se acuerda, en concretos asfálticos yo les explicaba, existe una especificación del parche. Existe una especificación. Creo que la especificación admite una calidad igual. Creo que es difícil, obviamente, creo que es difícil lograr la misma calidad, pero por lo general siempre está un poquito por debajo la calidad del parche. Sí, yo no sé si tenga por aquí a la mano esas especificaciones, pero el parche el parche no se hace a la loca, digámoslo así. O sea, el parche también está especificado en las normas del INVIAS. Y hay un tipo de mezcla para diferentes tipos de situaciones. Yo no sé si se acuerda usted de eso, joven. Joven Cristian, ¿se acuerda? No, la verdad no. Pero a ver, espéreme, si lo tengo aquí, si lo alcanzo a encontrar rápido, miremoslo rápidamente. A ver, tiene que estar por aquí, espéreme. Y nos acordamos todos de una vez, ¿listo? Tiene que estar aquí. Eso tiene que estar por acá. Espéreme a ver si lo encontramos. Y nos acordamos de cuáles son las especificaciones de ese parche. Creo que tiene que estar aquí, en mezclas bituminosas. Por aquí tiene que estar. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, mira, aquí está. Aquí está. Entonces, mire, por ejemplo, para hacer bacheos, ¿listo? Para hacer bacheos en caliente, para mezclas asfálticas en caliente, para hacer bacheos se puede utilizar una de estas tipos de mezclas, ¿no? Una mezcla, ¿qué era esto? Una mezcla semidensa en caliente tipo 1, una mezcla gruesa en caliente tipo 0, una mezcla gruesa en caliente tipo 1. Entonces miren que para bacheos están este tipo de mezclas, ¿listo? Pero mire que para capas de rodadura, ¿sí? Para capas de rodadura o capas intermedias o capas de base, aquí faltaría capas de base, para la capa de rodadura, que es lo que yo les decía, la corona o la rodadura, la intermedia y la base, miren el tipo de mezcla que utiliza, MDC1, MDC2, MDC3, MSC2. Entonces miren que la calidad sí es diferente, Cristian, ¿sí se da cuenta? Miren que el bacheo en ninguna parte está aquí una MDC1, una MDC2, ni siquiera una mezcla semidensa en caliente tipo 2, mire. Entonces, el bacheo está especificado con una mezcla semidensa en caliente tipo 1. Entonces, mire que las especificaciones realmente sí son diferentes, que era lo que yo le estaba comentando, ¿no? Entonces, generalmente no obedecen a la misma calidad. ¿Listo? Es por eso que digamos que los tiempos de duración pues no van a ser los mismos, ¿no es cierto? Es posible que este bacheo, siendo nuevo, se degrade más rápido que este pavimento siendo un poquito más bajo, más viejo, digámoslo así, por la calidad de la mezcla asfáltica que se utiliza. ¿De acuerdo?
¿Listo? Listo, profe. Entonces, los daños superficiales, estos daños superficiales obedecen más ¿a qué es? Los daños superficiales obedecen más a daños, estos sí son más de tipo funcional. ¿Listo? Estos casi en su mayoría son de tipo funcional, o sea que son daños de tipo constructivo, generalmente de tipo constructivo o de calidad de los materiales, los daños superficiales, ¿listo? Entonces tenemos este primer daño que es el desgaste superficial, ¿sí? Es un desgaste superficial, entonces miren que en una parte se va desgastando diferente que en otra parte a lo largo del carril. Entonces miren cómo se va haciendo la convención. Miren, aquí está normal y aquí se va mirando un desgaste. El desgaste se ve reflejado en la aparición de partículas de agregado, ¿no es cierto? En eso se va reflejando el desgaste, en la aparición de partículas de agregado. ¿Listo? Entonces el desgaste, lo que se va desgastando es que, digamos que la película de asfalto, ¿no es cierto? Entonces ese es el desgaste. Tenemos posibles causas, severidades y lo mismo, ¿no? Unidades de medida, evolución probable. Tenemos pérdida del agregado, ¿listo? Tenemos causas de pérdida del agregado. Obviamente la pérdida del agregado es una evolución también de un posible desgaste, ¿no es cierto? Cuando hay un desgaste excesivo, pues después de un desgaste excesivo, como ya quedan descubiertos los agregados, entonces ya se van perdiendo los agregados. Si no hubiera un desgaste excesivo, pues el agregado no se descubre, y si el agregado no se descubre, entonces no hay pérdida del mismo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ejemplos de pérdidas del agregado. ¿Listo? Las posibles causas, etcétera, etcétera, etcétera. La severidad, etcétera, etcétera. Tenemos otro tipo de daño, que es el pulimiento de los agregados. Generalmente este pulimiento de los agregados obedece a una condición. ¿Cuál será, muchachos? ¿Qué les dice a ustedes el sentido común? Obviamente, primero, ¿qué tuvo que haber habido para un pulimiento de agregados? ¿Qué tuvo que haber habido como falla? Muchachos, para un pulimiento de agregado, primero tuvo que haber habido ¿qué? Un desgaste, ¿no es cierto? Entonces, es posible que después de un desgaste haya un desprendimiento o pérdida del agregado, o es posible que después del después del desgaste, suceda este fenómeno que es pulimiento de los agregados. Y ese pulimiento de los agregados, ¿por qué se dará? Así, por simple lógica. ¿Por qué se pulen los agregados? ¿Por qué se pulen los agregados? Por el uso, por la fatiga también. Sí, pero no tendrían que pulirse. No, por la fatiga no. No, por la fatiga no, por el alto... ¿Por qué? Alto número de tráfico, podría ser. Sí, pero es que estamos hablando de daños antes de que cumpla el periodo de vida útil. Daniel, ¿entiende? O sea, todo esto que yo estoy hablando aquí, digamos que son fallas que se están produciendo antes de que cumpla la vida útil. Lo que dice usted, listo, por fatiga puede que se pulan, pero en términos generales no es normal que un agregado se pula. Entonces, ¿por qué se podría dar ese pulimiento de un agregado? Mala calidad. Eso sí, por la mala calidad. Entonces, la mala calidad de los agregados sí puede dar ese pulimiento. O sea, que alguien aquí se le olvidó hacer un desgaste en la máquina de Los Ángeles y dijo, no, es que ese agregado de esa mina es muy bueno. Hágale que con esa cantera se ha pavimentado todas las calles. Ah, listo. Pero entonces a alguien se le olvidó hacer eso y no se dio cuenta que esos agregados eran de mala calidad, tenían mucho desgaste, ¿no es cierto? Y se produce este pulimento de los agregados, que como le digo, no es normal que haya pulimento, porque se produce unas superficies muy lisas, ¿no es cierto? Lo contrario a esto son el famoso daño de cabezas duras. El famoso daño de cabezas duras, digamos que es lo contrario al pulimento. ¿Qué pasa? Se pierde, miren, que hubo un desgaste o hubo una pérdida de la película de asfalto, ¿no es cierto? Aquí hubo una pérdida de la película de asfalto, pero a diferencia del caso anterior, aquí estos agregados ¿son qué? Son agregados muy duros, son agregados muy duros, entonces ante la pérdida del ligante, pues los agregados no se pulen y al no pulirse quedan muy puntudos, digámoslo así, muy rugosos. Y esto pues va a provocar ¿qué? En el vehículo, el desgaste de los neumáticos, ¿no?
Y eso a ningún usuario le va a gustar que rodar sobre estas vías porque hay un desgaste excesivo de los neumáticos. Entonces aquí, miren, hay una pérdida de ligante y como les digo, los materiales al ser muy, muy duros, entonces no se desgastaron, sino que quedan puntiagudos y eso pues es un digamos que no es beneficioso para el usuario, ¿no es cierto? Para los usuarios. Entonces aparecen estas cabezas duras. Y lo que dice aquí, por ejemplo, miren, aquí lo acabo de leer, o agregados de tamaños inadecuados, ¿no? De pronto el tamaño no se hizo la gradación adecuada y salen este tipo de agregados muy grandes, digámoslo así, resultado de una mala gradación. Bueno, ahí existen otras causas, ustedes las revisan. La famosa exudación, ¿no es cierto? La famosa exudación. ¿Cuándo se daba la exudación? Ustedes deben acordarse por concretos asfálticos. ¿Cuándo se da la exudación? La exudación del asfalto, generalmente, ¿cuándo se da? Por la mañana dijimos algo al respecto. Profe, cuando, digamos, en las intersecciones, a veces, cuando hay mucho asfalto, ahí los vehículos frenan y es como que se juntara el Bueno, asfalto. sí, pero ahí hay unas deformaciones. En las intersecciones hay deformaciones, pero cuando se producen esas deformaciones y se corre el asfalto, es porque de cierta forma ya ha habido una exudación. Entonces la pregunta es, bueno, listo, pero ¿por qué exudó el asfalto? Esa sí tienen que sabérsela, muchachos. Esa es imperdonable, esa tienen que sabérsela. ¿Cuándo exuda un asfalto? Exceso de asfalto en la mezcla. ¿Por qué? ¿Por qué? Por exceso de asfalto en la mezcla. Eso. Una es exceso de asfalto en la mezcla. Y relacionado con el exceso de asfalto, si le sobra asfalto, pero le falta algo a la mezcla, algo le falta a la mezcla. ¿Qué será? Tiene mucho asfalto, pero le falta algo, porque la mezcla puede tener mucho asfalto, pero le falta algo que podría controlar eso. ¿Cuál será? Por la mañana dijimos eso, los vacíos. Exactamente, los vacíos. Porque una mezcla puede tener bastante asfalto, digámoslo así, pero si tiene un buen porcentaje de vacíos, entonces el asfalto, en lugar de moverse hacia la superficie, el asfalto se mueve hacia los vacíos. Entonces ahí se va compensando, digamos, el asfalto. ¿El asfalto por qué exuda? Porque no tiene hacia dónde moverse. Entonces la única parte donde tiene para moverse es hacia arriba, hacia la superficie. Pero si hubiera unos buenos vacíos, unos BA, entonces no tendría por qué exudar. ¿Listo? Una de las causas, ¿no es cierto? La exudación, aquí está, ¿no? Tenemos otra, no sé si tengamos otra, los surcos, ¿sí? Estos surcos y poco he visto, a ver, dice, corresponde a franjas o canales longitudinales donde se han perdido los agregados de las mezclas asfálticas, se ha perdido los agregados de las mezclas asfálticas. Aquí me parece que es como lo contrario, ¿no? Pareciera que hay una capa asfáltica muy pobre de bitumen, entonces se van generando estos surcos porque se va terminando, se va acabando, se va acabando, como dijera, Ese es como el desgaste, pero solo como un pues, desgaste. por donde pasan las llantas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces van formando estos surcos, pero aparentemente pues podría ser en capas donde el asfalto es escaso, digamos, o capas, digamos, de bajo espesor, ¿no? Pues aparentemente por las condiciones que muestra esta vía, es una capa con una deficiencia de asfalto pues tremenda, pues según la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los surcos. Otros daños, ¿sí? Otros daños, que sería el quinto gran grupo, los otros daños, que son corrimientos verticales de la berma, ¿sí? Corrimientos verticales de la berma, como les decía, esto generalmente se debe a que se preocupan por compactar muy bien la calzada y los carriles, pero se despreocupan por compactar la berma, ¿no? Entonces eso genera una diferencia de compactación entre estas dos áreas y se puede dar este corrimiento vertical de la berma, ¿cierto? O este asentamiento de la berma, ¿de acuerdo? Este asentamiento de la berma. ¿Listo? O se me ocurre a mí que, por ejemplo,
si hay muchos vehículos que empiezan a transitar por la berma, obviamente las especificaciones de la berma no son las mismas especificaciones de la calzada, entonces van produciéndose este tipo de fallos. La berma no es un tercer carril, puede funcionar como tercer carril en una emergencia. Yo les había comentado alguna vez, las bermas funcionan como tercer carril, pero en una emergencia. Pero no se trata de que siempre estén funcionando como tercer carril. Las bermas no funcionan ni como carriles, no funcionan ni como zonas de parqueo, ni estacionamiento, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque las características y la capacidad estructural de las bermas no son diseñadas para que transite un cierto número de vehículos. Simplemente son para darle al usuario una sensación de amplitud, una sensación de confort, de comodidad. Eventualmente podrían funcionar como tercer carril, pero no funcionan 100% como tercer carril. Entonces, el paso excesivo de vehículos por la berma podría generar perfectamente este tipo de daños, ¿no? Estos corrimientos verticales o estos asentamientos verticales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para los que han viajado a Popayán, pues de manera continua, se dan cuenta que hay una partecita en las rectas ya de Timbío hacia allá. Hay unas rectas que la gente las utiliza, las bermas las utiliza como terceros carriles. Y sobre todo las utiliza como terceros carriles por una sencilla razón. Yo no sé si ustedes han dado cuenta. Para disminuir la velocidad, han colocado unos reductores de velocidad en el carril, en los carriles, y los vehículos, por mantener su velocidad, 60, 70, 80 kilómetros por hora, los vehículos, por mantener su velocidad y por hacerle el quite a los reductores de velocidad, cogen y se meten por la berma, le hacen el quite a los reductores de velocidad y continúan su trayectoria. Entonces miren que es una berma que se ve continuamente sometida al paso de cargas de tránsito, ¿no? Entonces, lo cual no es lo correcto. ¿Sí me entienden eso, muchachos? ¿Listo? Otro tipo de daño, separación de bermas. ¿Sí? Separación de bermas. ¿Listo? Esa separación de bermas, generalmente, si cuando uno hace una rehabilitación, a la berma no le hace rehabilitación, sino que coloca un recarpeteo sobre el carril y van quedando este tipo de fallos, digámoslo así, y que se van aumentando pues con el paso del tiempo, ¿no? La separación de las bermas. ¿Listo? Porque por estas partecitas pues van quedando fallas y esas fallas pues están sometidas a la entrada de agua y por ahí arranca todo el proceso de deterioro. Recuerden que el agua es el principal enemigo en los asfaltos, ¿no? Porque por ahí arranca el proceso de deterioro, ¿de acuerdo? Afloramiento de finos, ¿sí? Afloramiento de finos. De pronto puede deberse a una mala gradación. Miremos otro. Afloramiento de agua, fallo en alguno de las obras de drenaje, ¿sí? Debido al fallo de alguna obra de drenaje, pues se van mirando afloramientos de agua, de acuerdo, que hay que corregir, pero esto lo más obvio es que hay que revisar qué está pasando con las obras de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, afloramientos de agua como este tipo, afloramientos de agua de este tipo. Ahora, eso no quiere decir que sea únicamente el daño producido por el fallo de las obras de drenaje. Es posible que precisamente la ausencia de una obra de drenaje produzca esto, ¿no? Entonces, estos daños pueden provocarse por el mal funcionamiento de una obra de drenaje o por la misma ausencia de una obra de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, fallos en el sistema de drenaje o ausencia en el sistema de drenaje. ¿Listo? Entonces, hasta ahí son los tipos de fallos, muchachos. Hasta ahí los tipos de fallos. ¿Listo? Lo que les decía, el manual también les permite, les da dos formatos. ¿Listo? El manual les da a ustedes dos formatos. Un formato que es el formato de captura de datos. Ahora que ustedes ya conocen todo este tipo de fallos, que se supone pues que ya más o menos uno los maneja, entonces el formato pues ya les permite a ustedes capturar la información. Por ejemplo, miren, bueno, acá arriba en el encabezado pues la información de la territorial Nariño, la fecha, concesión si es que la vía está concesionado, el PR inicial, el PR final, el código de la vía si es que lo tiene, el contrato,
el contrato de consultoría, si es que alguien va a hacer un contrato de consultoría, para mirar las alternativas de rehabilitación. Aquí se pone el contrato de consultoría, nombre de la vía, quién le hizo el levantamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que el formato es tan sencillo como esto. Miren, carril, ¿no es cierto? El carril, el tipo de fallo. Aquí obviamente ustedes no van a colocar el nombre, ¿no? No van a colocar fisura longitudinal, sino el código del daño. Entonces, carril izquierdo o carril derecho, el tipo de fallo, entonces un FL, ¿no es cierto? Un FL, una fisura longitudinal, un FT, una fisura transversal. La severidad, ¿no es cierto? La severidad alta, media o baja, ¿no es cierto? Aquí coloca la severidad alta, media o baja. Aquí se coloca el largo del daño, ¿no es cierto? El ancho del daño. Por ejemplo, una fisura longitudinal pues va a tener únicamente largo. Un bache va a tener un área, entonces un largo y un ancho. Si existen reparaciones, también se registran el largo y el ancho de las reparaciones. Y aquí se coloca el nombre del archivo, de la imagen, de la foto que identifica ese daño en ese punto específico. Y aquí algunas aclaraciones. Entonces aquí se va colocando el archivo PDF o un archivo de imagen, el nombre del archivo de imagen, para después en el informe identificar qué imagen corresponde a cada uno de los diferentes daños, ¿no es cierto? Entonces tenemos que este es el formato de captura de datos, muchachos. Este es el formato de captura de datos. Bueno, acá aparecen otros datos. Número de calzada, número de carriles, ancho de carril, ancho de berma, etcétera, comentarios, etcétera. Entonces ese es el primer formato que les da la guía o el manual de inspección visual. También aparece otro formato, ¿sí? Que son generalmente los que uno anda a cargar ahí a la mano. Que miren, que este segundo formato es un resumen de los tipos de fallos, la convención de cada fallo y el resumen de cuándo uno considera que tiene una severidad baja, media o alta. Entonces, este es el chancuco, mejor dicho. Este segundo formato es el chancuco que uno anda a cargar cuando va a hacer un levantamiento de daños. Entonces, uno anda con este chancuquito ahí, anda con estas dos hojitas, con este formato y con este formato. Y con este chancuco uno, pues, se va acordando de cuál es el nombre del fallo y cuando uno lo cataloga como con severidad baja, media o alta. ¿Listo? Aquí están los 4 tipos de fallos. Los cuatro grandes grupos de fallos: las fisuras, las deformaciones, los daños superficiales, el deterioro de las capas estructurales y otros tipos de daños. Mejor dicho, esto es el chancuco que uno tiene que andar a cargar cuando va a hacer un levantamiento. ¿Listo? Bueno, la guía ahí les explica otras cosas. ¿Sí? Ahí la guía les explica otras cosas. Cómo manejar las convenciones cuando hay 2 carriles, cuando hay 2 calzadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, cómo llenar eso. Entonces es sencillo. No se olviden las fotos, el registro fotográfico. Entonces esto ya es carpintería, digámoslo así, muchachos. Esto es carpintería. Lo importante, muchachos, es que después de eso, ustedes tienen que hacer un análisis y un procesamiento de los datos. El resultado de ese análisis y de ese procesamiento de datos les van a salir, ojo, 2 indicadores. ¿Listo? Resultado del análisis y procesamiento de datos, le salen dos indicadores: el índice de fisuración y el índice de agüellamiento, que lo vamos a mirar más adelante. ¿Listo? ¿Listo el pollo? ¿Qué más tiene el manual? No tiene más nada el manual, muchachos. ¿Listo? Bueno, ahí tiene un ejemplo para que lo revisemos. Pues la idea es que hagamos un tallercito de esto más adelante. Sí, la idea es que hagamos un taller de esto para que aprendamos a registrar los datos y, sobre todo, antes que registrarlos, a interpretarlos para poder sacar los 2 índices de los que le estoy hablando, ¿no? Aprender a sacar el índice de fisuración y el índice de agüellamiento. ¿Listo? Listo. Esa es la guía, muchachos. Esta es la guía de pavimentos flexibles. De igual forma, miren, ya no le vamos a botar tanta corriente, pero de igual forma existe también el manual para inspección visual de pavimentos rígidos. Y es exactamente el mismo cuento. Es el mismo cuento, tiene exactamente lo mismo.
Solo que muchachos, un segundito, tomo agüita que se me acabó ya la energía. Listo, entonces lo mismo. En pavimentos rígidos, muchachos, también existe una clasificación una clasificación general del tipo de daño, falla, ¿qué era el otro término? Siempre se me olvida uno de los tres. Daño, falla o deterioro, ¿listo? Daño, falla o deterioro. En pavimentos rígidos también se habla de 4 grupos de tipos de fallas. Miren, los daños o fallas más frecuentes en pavimentos rígidos, acá teníamos 5 grupos en flexibles, acá en rígidos tenemos 4 grupos, que son grietas, daños en juntas, deterioro superficial y otros tipos. ¿Listo? En pavimentos flexibles, recuerden, 5 grupos, en pavimentos rígidos tenemos 4 grupos. No hay un manual para inspección visual de pavimentos en adoquín. No existe. O por lo menos yo no lo conozco. Entonces, alguien que quiera sacar una especialización o algún tema interesante sería meterse por ese lado, ¿no? Tratar de de implementar o por lo menos dar el primer paso como para hacer un manual de inspección visual de pavimentos en adoquín. Sería como interesante, ¿no? ¿Les parece, muchachos? No existe o no lo conozco. Yo la verdad no lo conozco. Y no he escuchado de un manual de inspección visual de pavimentos en adoquín. Sería interesante como hacer un documento de ese tipo, ¿listo? Y hacer un manual de inspección visual de vías en afirmado, ¿no? Entonces, ese no sería tan preponderante, pero el de los adoquines sí. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 tipos de fallas en pavimentos rígidos. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, muchachos, el manual de pavimentos, de inspección visual de pavimentos rígidos también tiene especificado esos 4 grupos de fallas. ¿Estamos, muchachos? ¿Me están durmiendo o estamos en el cuento? ¿Listo? Bueno, pues. Entonces, miren, también aparecen entonces los 4 grandes grupos, que son las grietas, los daños en juntas, los deterioros superficiales y otros tipos de deterioro. Lo mismo. ¿Listo? El manual hace la recopilación de esos 4 grupos de daños y empieza pues a hablar de todos y cada uno de ellos. Y de igual forma, también el manual para pavimentos rígidos les ofrece un formato de captura de información y el formato que yo le llamo el formato chancuco, ¿no? El formato chancuco, que es para llevarlo al terreno, llevarlo al campo y poder ir llenando el formato de captura de datos. ¿Listo? Igual hay que hacer un reporte de daños, hay que hacer el informe fotográfico y al final hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Un análisis también para sacar unos indicadores, ¿listo? Unos índices. Entonces, miren rápidamente aquí, sí, muy rápido. Recorrámoslo rápidamente. Entonces, bueno, aquí el manual explica lo que es un pavimento de concreto simple, un pavimento de concreto reforzado. Ustedes ya deben saber cuál es cuál. Un pavimento larga vida. Bueno, pero eso no viene al caso ya. Eso ya es historia. Vamos a lo que nos interesa, que es lo que son las grietas, ¿cierto? Que es una grieta. Los tipos de grietas, miren, grietas de esquina, y entonces el manual empieza con grietas de esquina. Listo, lo mismo. Un esquema, cómo se debe ir esquematizando, y un ejemplo de grietas de esquina, miren, grietas de esquina. Las mayores deflexiones en un pavimento rígido se producen en la esquina. No se olviden que cuando uno diseña un pavimento rígido, uno hace ¿se acuerdan dónde analiza uno el pavimento rígido? ¿Dónde hace el diseño? El análisis de los esfuerzos y deformaciones. No, en el pavimento rígido no se hace análisis de deformaciones. O sí se hace, pero no es preponderante. Se hace análisis de esfuerzos, sí. ¿Se acuerdan, muchachos?
En pavimentos flexibles sí se hace un análisis de esfuerzos y deformaciones. Pero en pavimentos rígidos se hace un análisis de esfuerzos y... ¿Qué será? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan, muchachos, que habían tres cosas, digamos, tres características que hay que analizar en un pavimento? Esfuerzos, deformaciones, ¿y cuál era la otra? Erosión. No, en términos muy generales. Esfuerzos, deformaciones. La erosión es en rígido, sí, está bien. ¿Se olvidaron? Esfuerzos, deformaciones y deflexiones, muchachos. Esfuerzos, deformaciones y deflexiones. En pavimentos flexibles es importante el análisis de los esfuerzos y deformaciones, y en pavimentos rígidos es importante el análisis de los esfuerzos y deflexiones. ¿Listo? No tanto así las deformaciones, sino las deflexiones. ¿Y se acuerdan dónde se producen los mayores esfuerzos? Los puntos de análisis de una losa, ¿se acuerdan? Los puntos de análisis de esfuerzos y deflexiones en una losa, ¿se acuerdan? ¿Las juntas, profe? No. Dentro de una losa hay tres puntos de análisis. ¿Cuál será? ¿Cuáles serán? Las esquinas y el medio, creo que era. Eso, por ahí, pero le faltó una, joven Cristian. El centro, los bordes y las esquinas. ¿Listo? El centro, los bordes y las esquinas son los tres puntos de análisis. Generalmente los mayores esfuerzos se producen en el centro, pero las mayores deflexiones se producen en las esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se producen, miren, este tipo de fallas, porque hay si no hay un buen apoyo, si no hay una buena base de apoyo, las esquinas que se ven sometidas a mayores deflexiones, pues se deflectan, y al deflectarse y no tener refuerzo, ¿qué pasa? Pues aparece este tipo de fallas, ¿de acuerdo? Este tipo de fallas, que son las grietas de esquina. ¿Listo? Bueno, tienen que irse acordando de eso. Entonces tenemos otras grietas longitudinales. Sí, grietas longitudinales. Aquí están las posibles causas. Sí, posibles causas de grietas longitudinales. ¿De acuerdo? La severidad, lo mismo, se manejan los mismos tres criterios de severidad, baja y media, baja, media y alta. Cómo se hace la medición, etcétera, etcétera. Posibles causas. Grietas transversales. Miren, aquí tenemos grietas transversales, las posibles causas, ahí están consignadas. Avancemos. Grietas en los extremos de los pasadores. Grietas en los extremos de los pasadores. Este sí es muy típico, muy característico. Este sí se sabe de cuando aparece. Miren, generalmente el pasador va aquí, ¿listo? O aquí el pasador está aquí. Esta es una falla bien típica de los pavimentos rígidos, esta grieta. Porque el pasador está aquí, ¿no es cierto? Entonces el pasador cuando el pasador no queda en el centro de inercia, pues, o en el centro del espesor, o en la mitad del espesor, cuando queda generalmente más arriba, ¿no es cierto? O cuando no queda nivelado el pasador, entonces aparecen este tipo de fallas, miren, casi que a la longitud del pasador. Entonces falla por ahí, ¿por qué? Porque el pasador hace de que el espesor de concreto sea un poco más delgado, y entonces ante el paso de las cargas, pues por ahí se va fallando, ¿no es cierto? Esta es bien característica. ¿Sí entienden este tipo de falla, muchachos? ¿Sí lo entienden por qué? ¿Listo? Entonces miren que colocar los pasadores es bien importante, ¿no? Colocar bien los pasadores es bien importante, ¿listo? Bueno. Miren, a veces los pavimentos nuevos tienen este tipo de fallas. Y uno dice, no, ¿cómo así que falló si es nuevo? Pues falló por eso, porque los pasadores quedaron mal colocados. Colocaron desnivelados o muy superficiales. ¿De acuerdo? Grietas en bloque, también existen las grietas en bloque. Miren, grietas en bloque. ¿Listo? Rápidamente avancemos. Grietas en pozos y sumideros.
¿Listo? Grietas en pozos y sumideros. Pero generalmente esto sucede porque estas losas de los pozos de inspección o de las cámaras de inspección, estas losas, yo les había dicho que cuando las losas no son rectangulares, ¿qué hay que hacer, muchachos? ¿Se acuerdan? En pavimentos rígidos, cuando las losas no son regulares, son rectangulares, ¿qué hay que hacer con esas losas, muchachos? Poner juntas. Además de poner juntas. Además de poner juntas. Toda losa irregular hay que hacerle algo. Además de estas juntas. Toda losa irregular, yo les dije, acuérdense. ¿Reforzarla? Reforzarla, exactamente. Todas las losas, cuando ustedes estén haciendo la modelación de juntas en un pavimento rígido, cuando ustedes hacen la modelación de juntas, no se olviden que toda losa irregular tiene que reforzarse, si no pasa esto. ¿Listo? Pasa esto. ¿Listo? Bueno. Daños en las juntas, por ejemplo, separación longitudinal de las juntas, separación de juntas, por ejemplo, esto, se van abriendo las juntas longitudinales se van abriendo. ¿Listo? Ahí están las posibles causas. ¿Qué otra tenemos? Deterioro del sello. ¿Sí? Yo les decía que, alguna vez les dije que los pavimentos rígidos también tienen su forma de hacerle mantenimiento, así como a los flexibles les hacemos bacheos, sellado de fisuras, parcheo si es necesario. A los pavimentos rígidos, yo les comenté alguna vez de que hay una mínima tarea que uno debería hacer, una mínima tarea que uno debería hacerle al pavimento rígido para hacer el mantenimiento. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la mínima tarea que uno tiene que hacerle a un pavimento rígido para que dure un poquito más? Sellar las juntas. Sí, sellar las juntas, listo, pero usted las sella cuando es nuevo, no hay problema, pero ya con el tiempo, ¿qué hay que hacer? Lo ideal es que con el tiempo, ¿qué hay que hacer? Con esas juntas, Cristian, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esas juntas? Si se produce esto, mire, si se produce esto, entonces, ¿qué habría que hacer? Mantenimiento de juntas. ¿Cómo? Mantenimiento. ¿Cómo? El mantenimiento a las juntas. Entonces, si hay un deterioro, sabemos que hay un deterioro evidente y que va a haber un deterioro evidente del sello de las juntas, bien sea bueno, yo le llamo Vulcan, es el material de llenado. Vulcan es la marca, pero bueno, yo ya me familiaricé con el Vulcan, pero es el material. Si hay una falla en el material de llenado y si hay una falla en el cordón de respaldo, así se llama, cordón de respaldo, este cordoncito se llama cordón de respaldo y este es el material de sellado. Entonces, si hay un evidente daño que se va a dar, con el tiempo se va a dar daño, se va desprendiendo este cordón de respaldo, y si se desprende este cordón de respaldo, pues se va saliendo también el sellante. Entonces, ¿y de ahí qué pasa? Entra agua, y si entra agua, ¿qué pasa? Bombeo, y si hay bombeo, hay pérdida de soporte, y si hay pérdida de soporte, ¿qué pasa? Hay deflexiones excesivas en las esquinas, y si hay deflexiones en las esquinas, hay fisuras de esquina. ¿Sí me entendieron, muchachos, lo que les dije? Cierto. ¿Sí? Entonces, pues lo ideal es que se haga el mantenimiento. Nunca lo hacen. Nunca hacen ese mantenimiento de las juntas, ¿no es cierto? Lo ideal es coger y retirar esto y volverlo a montar, ¿no? Retirarlo, sacar el cordón, retirar o por lo menos volver a colocar un cordón nuevo, pero nunca se hace. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Deterioros superficiales, también se dan deterioros superficiales como desportillamiento de las juntas. Aquí tenemos, miren, desportillamientos de las juntas, porque aquí es muy frágil. Y aquí es muy frágil, ¿por qué? Porque generalmente se pierde el soporte porque entra agua. Entonces los bordes y las esquinas son frágiles porque al perderse el sello, entra agua y se vuelve muy frágil por pérdida de soporte. ¿Listo? Veamos qué otra tenemos por acá. Descascaramientos. ¿Listo? También se producen descascaramientos.
Generalmente estos descascaramientos también obedecen a una exudación excesiva del cemento, ¿sí? A veces le echan el concreto muy aguado. Entonces, cuando el concreto rígido está muy aguado, él exuda, ¿no es cierto? Exuda. Entonces, arriba, en la capa superficial, se forma una película de lechada, digámoslo así, y es una película de lechada pues que no aguanta carga y se va partiendo y se va formando este descascaramiento, ¿listo? Generalmente, como les digo, esto obedece a exudación del cemento por exceso de agua, ¿no? O mucho vibrado, ¿no? A veces les da por vibrar mucho el concreto y el vibrado saca a flote el cemento y la lechada, y esa lechada forma una película muy gruesa que con el tiempo va a generar estos descascaramientos, ¿listo? Miremos qué más tenemos por acá. Miremos qué más tenemos por acá. Tenemos desintegración. Bueno, esto generalmente, esta desintegración es cuando no hay una buena relación o compatibilidad entre el cemento asfáltico y los agregados, generalmente, ¿no es cierto? O aquí que dice, miremos, causado por efecto abrasivo del tránsito sobre concretos de calidad pobre o muy pobre de cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Los baches, también existen baches. Es poco usual ver un bache en un concreto rígido, ¿no? Es poco usual verlo, ¿no? Yo, pues, en lo personal, no me he percatado o no lo he visto, pero es poco usual, ¿no? Un bache en pavimentos rígidos, ¿listo? Pulimientos, se van puliendo la superficie, queda muy, muy pulida, y si la superficie queda muy pulida, pues es propensa al hidroplaneo, etcétera, etcétera, aumentar las distancias de frenado, etcétera, etcétera. Entonces, eso generalmente provocado por pulimento, ¿no es cierto? Escalonamiento de las juntas, miren, escalonamiento de las juntas, esto generalmente por debilitamiento del soporte o de la base. Entonces se van escalonando estas juntas, ¿listo? Se va formando este escalonamiento de las juntas, ¿listo? Miren, este es un escalonamiento excesivo, sí, pero a veces con unos pocos milímetros que se escalone esto, como los pavimentos rígidos son de paños continuos, así empieza el vehículo a tener un sonido característico, ¿no? Con el paso de los vehículos empieza a tener un sonido característico cuando sucede este fenómeno de escalonamiento, ¿listo? ¿Qué otro tenemos por acá? Levantamientos localizados, ¿sí? Levantamientos localizados como este. Bueno, esto puede darse, por ejemplo, por una raíz de un árbol, se me ocurre a mí, ¿no? O porque las juntas no permiten la suficiente movilidad, entonces por fenómenos de expansión y contracción se puede producir esto, ¿no? Mire, esto ya no es una grieta, esto ya parece una falla más bien. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Parches. También hay que hacer el levantamiento de los parches que se le hagan al pavimento rígido. También lo que les digo, no es muy usual hacer parches, ¿no? A los pavimentos rígidos. Generalmente yo miro que hacen parches a los pavimentos rígidos cuando han tenido que hacer alguna reposición de acueducto, alcantarillado o de alguna acometida, ¿sí? O cuando van a hacer, cuando van a instalar redes, por ejemplo, las redes de gas, o cuando hacen, como les digo, reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado, yo he mirado que hacen estos parches, ¿no? Porque por mantenimiento, como tal, no es muy usual, ¿no es cierto? Por mantenimiento como tal, no es muy usual mirar esto. ¿Listo, muchachos? ¿Qué más tenemos? Hundimiento o asentamientos, ¿sí? Puede ser porque falló aquí una alcantarilla, etcétera, etcétera. Otros tipos de deterioros: fisuración por retracción y tipo malla. Por retracción y fraguado son fisuras superficiales, miren, fisuras superficiales que no comprometen todo el espesor, sino que son a nivel superficial. Fisuras ligeras de aparición temprana, también generalmente son por contracción y fraguado. Como les digo, solo un experto ya las distingue bien cuál es la diferencia entre la una y la otra. El famoso bombeo, ¿sí? Del que siempre hemos hablado, el bombeo, que es cuando se pierde el sellante aquí, entra agua y los vehículos empiezan a succionar los finos, de la base, y hay una pérdida del soporte, es el famoso bombeo, ¿listo? Ondulaciones,
ondulaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Separación entre la berma y el pavimento. Separación entre la berma y el pavimento. Separación entre la berma y el pavimento, como les digo, generalmente es por diferencia de compactación entre el uno y el otro. Y listo, muchachos. ¿Listo? Igual, de igual forma, el manual también les da una hoja de recolección de datos, ¿sí? Una hoja de recolección de datos en donde se especifica la abscisa, el número de la placa. Las placas tienen que irse numerando, ¿de acuerdo? A diferencia de los pavimentos flexibles, que uno determina el carril, ¿no es cierto? El carril, aquí se determina es el número de placa, ¿listo? Se determina el número de placa, la letra de la placa, si es izquierda o derecha, el número de placa, la letra de la placa, las dimensiones de la losa, el tipo de fallo, lo mismo, tipo de fallo, la convención del tipo de fallo, la severidad, el largo y el ancho del daño, el largo y el ancho de la reparación si existe, y el archivo JPG o el nombre del archivo JPG de la foto que identifica ese daño. Y también el formato les da el chancuco, que creo que tiene que estar por acá, la hojita chancuco, que es esta, la hojita chancuco, que es para poder determinar e identificar los diferentes tipos de fallos. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro eso? Bueno, ahí le dimos un repasón a eso. Esto es parte de la rehabilitación de pavimentos. Conocer este manual, sí, conocer este manual y por lo menos que ustedes lo revisen, sí, de una manera un poco más detallada de cómo lo hemos hecho en esta clase, es parte de la rehabilitación de pavimentos. Alguien que se quiera dedicar a la rehabilitación de pavimentos, pues tiene que por lo menos haber leído este manual. ¿Listo, muchachos? Por lo menos haberle pegado una leída a estos dos manuales. Bueno, entonces vamos por acá. Estábamos por acá, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Quedó claro? Entonces, obviamente, miren, eso que acabamos de mirar, eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso se aprende con la experiencia. De acuerdo, obligados a saberse eso de memoria, pero sí por lo menos a pegarle una leída. ¿Vale? A pegar una leída a estos dos manuales. Ojo, muchachos, guerra avisada no mata soldado. Son sencillos, no son complicados, hay que pegar una leidita. Y eso es apenas la inspección visual. Miren, muchachos, apenas esa es la partecita de la inspección visual y esa es la primera parte de la inspección visual. Porque luego viene el análisis de resultados y el procesamiento de datos para sacar unos índices como yo les había comentado. ¿Listo? Entonces, eso es apenas la inspección visual. Aquí estamos, en la inspección visual. ¿Listo? Ya miraremos más adelante cómo procesamos esos datos y cómo obtenemos los dos índices de los que les estaba hablando. Listo, veamos rápidamente, porque esto lo vamos a hablar más en detalle más adelante. Tratemos de evacuar esta partecita. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿O todo está claro? Joven Roberto, ¿vive o muere? Sí, sí. Dígame, ingeniero. ¿Si vive o si muere, digo usted? No, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno. De cuerpo presente, diga. Sí, de cuerpo presente, aquí estoy. Bueno. Entendiendo, profe. Entonces, miren, muchachos, eso es apenas la inspección visual, ¿listo? En cuanto a las fallas funcionales, habíamos dicho que también hay que hacer un análisis de lo que es la rugosidad, ¿listo? Que es la segunda parte, que es la rugosidad. Hay que hacer un análisis de rugosidad, hay que hacer un análisis de agüellamiento y hay que hacer un análisis de resistencia al deslizamiento. Rápidamente comentemos qué es eso de la rugosidad, del agüellamiento y la resistencia al deslizamiento, porque más adelante vamos a tener la oportunidad de detallar más en esos temas, ¿listo? Entonces, ¿qué es la rugosidad? Dice, la calidad de rodadura es el factor más importante para el uso de las carreteras. La calidad de la carpeta de rodadura o de la rodadura o de la superficie de rodadura es el factor más importante en el uso de las carreteras. Lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones. Y esa calidad no solo influye en la comodidad, ojo, ¿no? Esa calidad no solo influye en la comodidad, sino que también en el costo de funcionamiento del vehículo.
Ojo lo que estamos diciendo aquí. O sea, tener una buena calidad de rodadura no influye solo en la comodidad, en el confort, en la sensación de seguridad, sino que tener una buena calidad de rodadura influye en el costo de funcionamiento del vehículo. ¿A qué se referirá eso, muchachos? A ver, ¿quién está atento? A ver, ¿a qué se referirá esto? Que dice, no solo la calidad de la rodadura no solo influye en la comodidad, sino que también afecta el costo del funcionamiento del vehículo. ¿Qué querrá decir eso, muchachos? ¿Qué querrá decir eso? Pues, terrenos más complicados, digamos, con más huecos o bueno, más difíciles, con pavimentos más feos, el vehículo va a hacer un mayor esfuerzo. Por ejemplo, necesita hacer más fuerza, por lo que generaría más consumo de gasolina. Sí, exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Exactamente lo que usted dice, o sea, mayores esfuerzos, mayores consumos de gasolina y sobre todo que en particular en este tema que estamos hablando de rugosidad, si hay una excesiva rugosidad de la calidad de la carpeta, pues hay un desgaste de los neumáticos, ¿no? Hay un desgaste de los neumáticos y lo que dice usted, hay un mayor esfuerzo del vehículo y seguramente mayor consumo de combustible, mayor consumo de lubricantes, a corto plazo eso no se ve, pero a largo plazo eso se ve reflejado en los beneficios o perjuicios del usuario. De hecho, muchachos, en un sistema de gestión de pavimentos, ¿se acuerdan que alguna vez les hablé del famoso modelo HDM4? ¿Se acuerdan? Que en las primeras clases yo les hablé del modelo HDM4. El modelo HDM4 es un modelo de gestión de pavimentos del Banco Mundial, ¿se acuerdan? Yo les dije que era un modelo de gestión de pavimentos del Banco Mundial. En ese modelo HDM4, ese modelo se alimenta, dentro de otras cosas, se alimenta con los gastos de funcionamiento de los vehículos. O sea, que un factor determinante en los modelos de gestión de pavimentos es el costo de funcionamiento del vehículo. ¿De acuerdo? Es un factor que se debe cuantificar para determinar también la viabilidad o no del proyecto vial. Un proyecto vial puede ser técnicamente viable, financieramente viable, pero si los costos de funcionamiento hacen que ese beneficio, que esa relación costo-beneficio se me baje, entonces posiblemente el proyecto se caiga, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, muchachos, ¿no? Los costos de funcionamiento del vehículo es un factor bien importante en la toma de decisiones en los sistemas de gestión de pavimentos. ¿Listo? Los llamamos los famosos costos de operación del vehículo o los costos de funcionamiento del vehículo. Pero bueno, regresando aquí al tema que nos corresponde, que es la rugosidad. Entonces dice, además de indicar el estado estructural de la calzada, ¿no es cierto? Porque la calidad de la rodadura es un indicador del estado estructural de la calzada. ¿Por qué? Porque una rodadura en buen estado, pues es un indicativo de que la estructura del pavimento está en buen estado, ¿no es cierto? Entonces, además de indicar el estado estructural de la calzada, esta característica se considera como un parámetro determinante para juzgar la necesidad de efectuar inspecciones visuales detalladas en ciertos puntos de la red. ¿Qué quiere decir esta partecita de aquí? Quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos de la rugosidad, de la calidad de la rodadura, porque si nosotros detectamos que hay una rugosidad que no convence, digamos, una rugosidad que no convence, hay una rugosidad que ya va reflejando ciertas condiciones de daño, entonces esa rugosidad se convierte en un factor determinante para ir un poco más allá de una simple inspección visual. Ir más allá de una inspección visual es ya hacer otro tipo de análisis estructural, por ejemplo, o un análisis geotécnico. Entonces, la rugosidad ya es un indicativo de que algo está pasando. Una buena rugosidad, pues es un buen indicativo, pero una mala rugosidad es un indicativo previo de que algo está pasando. Es un bombillo en rojo que me está diciendo, hombre, aquí está pasando algo, hay que hacer un análisis un poco más detallado, hay que hacer un análisis estructural un poco más detallado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, la rugosidad, ¿se entendió eso, muchachos? Sergio. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, la rugosidad se determina por el famosísimo parámetro conocido como el IRI.
¿Listo? Alguna vez hablamos de ese tema, el famoso IRI. Entonces, la rugosidad se determina con este parámetro, con el IRI. ¿Qué es el IRI? Es el índice de rugosidad internacional. ¿Sí? Es un índice de rugosidad internacional y es una medida de referencia de las deformaciones de la carretera, ¿cierto? La rugosidad tiene que ver con las deformaciones de la carretera. No se vayan a... No, a veces uno piensa que rugosidad es textura, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Rugosidad no es textura, por si acaso, ¿no? La rugosidad no es la textura. A veces uno piensa que es, uno dice que está rugoso, ¿no? Está rugoso. Entonces, rugoso no lo vayan a entender, por favor, como textura, porque la textura es otra cosa. La rugosidad más bien entiéndanlo como lo que dice aquí, como un parámetro de... Se me fue, acá está. Como un parámetro de deformación. La rugosidad tiene que ver con deformación, ¿no? Rugosidad, deformación, rugosidad, deformación. Entonces, ¿cómo medimos nosotros esa rugosidad de la vía? ¿O cómo medimos nosotros esa deformación de la vía, muchachos? ¿Con qué es que la medimos? ¿O cómo determinamos esa rugosidad de la vía? Con el IRI. Con el famoso IRI, que es el índice de rugosidad internacional. Entonces, ojo, entiéndase rugosidad como deformaciones o como plegamientos, digámoslo así, medido con el famoso índice de rugosidad internacional. ¿Listo? Hay varias formas de medir este IRI. Pues hoy en día con los sistemas láser es muy fácil. Antes se medía el IRI con un nivel de precisión. De pronto más adelante vamos a ver cómo se hacía la medición del IRI con un nivel de precisión. La medición del IRI se hacía con nivel y mira. ¿Sí? Hasta ahora pues se puede hacer con nivel y mira. Es un poquito dispendioso, es muy dispendioso, es muy demorado, pero se puede hacer todavía la medición del IRI con un nivel y una mira. ¿Alguien se acuerda qué era el IRI? Yo alguna vez les expliqué qué era el concepto del IRI. ¿Alguien se acuerda qué era el IRI? Con relación a lo que dice aquí, deformaciones y rugosidad. ¿Quién se acuerda qué era el IRI? ¿Nadie? Entonces, vean, muchachos, para la vida, yo les dije alguna vez, apréndanse el concepto del IRI para la vida. El IRI se entiende como el desplazamiento vertical en un desplazamiento horizontal. ¿Se entiende eso? ¿Cuánto se desplaza usted verticalmente en un desplazamiento horizontal? ¿Sí se entiende eso? ¿O no se entiende? Pero eso Así es es en las pequeñas deformaciones pues ni tan pequeñas, no, hablamos en términos generales, o sea, por eso hay que calcularlo, el IRI, hay que medirlo y hay que calcularlo. Lo que quiere decir es que cuánto brinca usted, ¿no es cierto? ¿Cuánto brinca usted? ¿Cuánto está brincando usted a medida que se va desplazando? O sea, ¿cuánto se ha desplazado verticalmente en un desplazamiento horizontal? ¿Sí me hago entender, Cristian? Digamos que ese es el concepto del IRI. ya, Y ese IRI tiene unos rangos máximos, ¿no es cierto? Por encima del cual la vía pues ya está fallada, digámoslo así, funcionalmente hablando. Entonces, para que entiendan para la vida, muchachos, el concepto del IRI es la acumulación de desplazamiento vertical en un desplazamiento horizontal, en 1 kilómetro, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cuánto se desplazó usted verticalmente en 1 kilómetro? Entonces, se mide el desplazamiento vertical acumulado en 1 kilómetro y ese indicador es el famoso IRI, eso es el IRI. Y eso tiene unos rangos máximos que ya los miraremos más adelante. ¿Listo? Luego sigue el agüellamiento y nos va a tocar que dejemos ahí porque tengo una clase a las 4, muchachos. Entonces, ¿hasta ahí está claro, muchachos? Sí, ingeniero. La idea es que más adelante hagamos un tallercito pues para que nos juntemos un poquito más de esto, ¿listo? Entonces, estamos aquí en agüellamiento, estamos aquí en rugosidad, estamos en IRI. Dejemos ahí, nos vemos muchachos el viernes. Y nada, pues gracias por haber asistido a la clase, muchachos. Nos vemos el viernes, jóvenes. ¿Listo? ¿No hay preguntas?
Listo, entonces, nos vemos el viernes, muchachos.